Saludos estimados estudiantes de Matemática Computacional 3. En esta sesión vamos a estudiar diferenciación por interpolación. Como es costumbre, primero vamos a ver cuál es la agenda de trabajo para ese día. Dentro de los contenidos a estudiar, pues vamos a desarrollar una pequeña introducción, recordando pues la temática que hemos estudiado hasta ahora y poniéndonos un poquito en contexto. Luego vamos a ver qué significa justamente el proceso de interpolación, cuáles son esos tipos existentes y vamos a desarrollar un par de ejemplos relacionados al tema. Por último, pues siempre la descripción de la actividad que vamos a desarrollar durante la semana. Como un pequeño recordatorio, habíamos partido del planteamiento del problema que se nos da cuando no tenemos la función analítica con la cual vamos a trabajar. Es decir, cuando no tenemos la expresión matemática o la expresión algebraica con la cual trabajar para poder hacer procesos de cálculo. Es decir, derivarla, conocer su razón de cambio, valores máximos y mínimos y demás trabajo pues que hemos desarrollado hasta el momento. En principio pues siempre seguimos partiendo del hecho que tenemos solamente una tablita de valores en el plano y que a partir de esa tablita de valores en el plano nosotros debemos hacer algún trabajo de cálculo para obtener algunas medidas de interés. Obviamente eso para sacar conclusiones inmediatas y analizar cuál es el comportamiento de esa función propiamente dicha. En la sesión anterior nos dedicamos pues a estudiar todo lo que saca en la parte del ala izquierda de esa gráfica, donde lo que hacíamos pues justamente derivar directamente sobre los puntos dados y a eso le llamábamos pues diferenciación o derivación numérica. En esta sesión vamos a hacer un proceso un poquito más completo y vamos a trabajar derivación por interpolación, que significa que a partir de los puntitos o de la tabla dada o a partir de la distribución de puntos en el plano, nosotros no vamos a derivar directamente sobre esos puntos, sino que vamos a tratar de construir un polinomio que represente el comportamiento de esos puntos. Obviamente pues ese polinomio va a ser aproximado y justamente a ese proceso de obtener un polinomio o en este caso una expresión matemática o una función matemática que me aproxime el comportamiento o la distribución de esos puntos en el plano, a ese proceso al que nosotros le vamos a llamar interpolación. De entrada pues al hacer un ajuste, mejor dicho, esa expresión matemática es una aproximación ajustada del comportamiento de esos puntos en el plano, obviamente pues pierde el análisis un poquito de exactitud y va a tener obviamente el proceso un margen de error. Obviamente ese error va a depender del comportamiento de los puntos en el plano y del tipo de interpolación que nosotros elijamos para poder pues aproximar de mejor forma la gráfica o la expresión algebraica, la expresión analítica a ese conjunto de puntos. Así que en concreto, ¿qué vamos a hacer? Bueno, teniendo un conjunto de puntos, vamos a tratar de graficarlos en el plano, ver qué gráfica podemos obtener a partir de ese plano, a partir de esos puntos y obviamente ligada a esa gráfica debe de haber una expresión matemática. Entonces de los puntos vamos a obtener esa expresión matemática o la función analítica que mejor se le aproxime y ya teniendo la función analítica pues ya podemos hacer trabajo de cálculo sobre ella. Calcular derivadas, calcular máximos, mínimos, razones de cambio y demás trabajo que hemos desarrollado hasta hoy. Muy bien, entonces técnicamente, ¿qué significa hacer una interpolación? Pues en realidad simplemente vamos a tomar una serie de puntos. Obviamente de la práctica generalmente de muestreo de datos de algún fenómeno, generalmente lo que obtenemos es una serie de puntos. Entonces, al tener graficados esos puntos en el plano, observemos aquí la imagen. Tengo un punto que aproximadamente tiene coordenadas 0 en X y 0.5 en Y. Tengo otro punto por acá, otro punto por acá. Y en total pues tengo 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos en el plano. Resulta que necesitamos de alguna forma obtener una expresión algebraica que me permita pues justamente aproximar estos puntos de la mejor manera.
Gráficamente, con ver la distribución de estos puntos, vemos que en este caso se han hecho dos interpolaciones. Una que está en color rojo, que es el comportamiento de una gráfica de una curva, y también una que está en color azul, que también obviamente pues es una curva con su respectivo comportamiento pues gráfico, y que representa obviamente pues una expresión algebraica que ha sido graficada. Entonces, ¿qué nos interesa a la hora de interpolar? Bueno, obtener de alguna manera a partir de los puntos su representación gráfica, y además de su representación gráfica de cuál es el comportamiento que probablemente, porque en realidad, como les decía, no es un método totalmente exacto, sino que es un método ajustado, un método aproximado de cuál es el comportamiento que deben de tener los puntos intermedios entre los datos muestrales. Obviamente pues de entrada, pues si tengo un conjunto de puntos, por ese conjunto de puntos pueden pasar incluso infinidad de curvas o infinidad de gráficas por esos puntos. Entonces, de entrada, pues para un conjunto de puntos su interpolación no es única, sino que hay muchas opciones para poder construir su expresión interpolante. Dicho esto, pues veamos más o menos cuáles son los tipos de interpolación más conocidas que existen y con los cuales podemos trabajar. Bien, en general se dividen los métodos de interpolación en dos grandes categorías. Los métodos analíticos, que obviamente están ligados a la parte de cálculo o análisis numérico, que es, digamos, el área que nos corresponde abordar en esta sección, o que va ligada pues al estudio que hemos ido desarrollando en la cátedra. Y el primer tipo de interpolación, que es de alguna manera el más simple, se conoce como interpolación lineal, que es justamente construir una línea recta que se aproxime o que esté en mayor correlación con el conjunto de datos o el conjunto de puntos que hemos obtenido y hemos dibujado en el plano. Hay más métodos. Por ejemplo, hay un método que se llama interpolación de Lagrange. A partir de la interpolación de Lagrange se obtiene, a partir del conjunto de puntos, no solamente una línea recta, sino que se pueden obtener polinomios. Y si son polinomios, pues automáticamente son curvas o gráficas curvas en el plano. Entonces, el método de interpolación a través de polinomios de Lagrange es un método también muy usual. Y a partir del método de Lagrange también se trabaja con el método de Newton, y uno de los métodos más completos que dan mayor exactitud a la interpolación es el método de Taylor, solamente que su exactitud se restringe a un intervalo dado. No es que me da exactitud en todo el comportamiento funcional o en todo el dominio de la función, sino que me da una exactitud en un intervalo dado. El polinomio interpolante de Taylor es prácticamente una de las herramientas más utilizadas a la hora de hacer análisis gráfico en términos ya de trabajo profesional. A partir del polinomio de Taylor también se deduce otro tipo de polinomio de interpolación que se conoce como la interpolación de Maclaurin, que también es muy interesante, ¿no?, con ciertos ajustes. Y por último, también uno de los que más se utilizan es el método de splines, que el método de splines lo que hace es justamente construir interpolación, pero no en todo el conjunto de puntos, sino que va seccionando los puntos en intervalos y esos intervalos los va uniendo, y prácticamente lo que hace es interpolación seccionada. Tenemos todo el dominio de puntos, selecciona ciertos intervalos y en esos intervalos va interpolando, realizando su propia predicción de cómo se van a comportar los datos, y luego pues reúne todas las secciones y crea una sola expresión en general. Particularmente pues vamos a trabajar con algunos métodos, específicamente métodos polinómicos, y les comento pues que hacer este cálculo ya de manera formal, hacerlo a lápiz y papel, es tal vez no difícil, pero sí bastante tedioso, porque son cálculos muy complejos y muy largos. Entonces, para tratar de solucionarles un poquito el tedio de estar haciendo cálculos con expresiones extremadamente largas, porque en realidad lo son cálculos muy extensos,
pues vamos a tratar de apoyarnos de algún software que nos ayude a realizar la interpolación. Pero aún así, si quieren indagar un poquito más en el tema, que espero que sea el caso, les voy a compartir material complementario donde pueden informarse un poquito más de qué significa o cómo se construye la interpolación. Específicamente les voy a compartir un video de interpolación de Taylor que a mí me parece muy completo y técnicamente correcto. Se los voy a compartir para que los revisen en el caso que ustedes quieran utilizar el método de Taylor para aproximar de mejor forma su predicción o su cálculo de la expresión que vamos a obtener a partir de justamente la interpolación que estemos desarrollando. Obviamente pues se los traigo a colación porque ya en la práctica lo necesitamos, ¿no? Igual necesitamos algún grado de exactitud para poder desarrollar nuestra interpolación. Aparte de los métodos analíticos, hay otros métodos que son métodos más estocásticos, es decir, ligados a la parte estadística. Y dentro de los métodos estadísticos se utiliza la regresión lineal o la regresión multilineal cuando tenemos muchas variables. También se utiliza regresión exponencial y logarítmica, y también alguna regresión de tipo trigonométrica, ya sea regresión utilizando aproximaciones de la función seno o de la función coseno. E incluso pues hay combinaciones de esos modelos o incluso modelos no lineales que se vuelven un poquito más complejos, ¿no? Modelos cuadráticos, cúbicos. Y igual, para tratar de predecir cuál es el comportamiento de un conjunto de datos, en estadística pueden haber otros ajustes un poquito más complejos, con mayor experticia. Hay factores de análisis para medias ponderadas, para mínimos cuadrados ordinarios, mínimos cuadrados con regresiones, análisis de ARIMA, que son medias móviles, en fin, hay incluso análisis de series de tiempo con también algunas series de Fourier, y hay un tema bastante amplio con todo lo que tenga que ver con análisis estadísticos y también pues con métodos analíticos. Esto les planteo de entrada que pues es un mundo completo dentro del área de la matemática, y quiera o no nos trae pues muchísimas aplicaciones ya formales. Todas las formas que nosotros conocemos actualmente, tratar de predecir datos o predecir cosas, cómo va a ser su comportamiento en el futuro, generalmente pues obedece a métodos pues analíticos o estocásticos. Incluso dentro de los métodos analíticos hay otros métodos de predicción que utilizan sistemas de ecuaciones diferenciales, que en su momento las vamos a analizar cuando trabajemos ya aplicaciones de las integrales, ya en los temas finales de esta cátedra. Pero por el momento les planteo el panorama general de cuáles son algunos métodos que se utilizan, y pues si es posible pues vamos a ver más o menos cómo se aplican ya a través del software, aunque su cálculo de a pie, haciendo cálculos numéricos, no lo vamos a desarrollar. Bien, una vez aclarado este tema, me gustaría pues tratar de desarrollar un pequeño ejemplo, y tenemos el siguiente problema. Vamos a suponer que estamos registrando el precio de un determinado producto y lo estamos registrando en días. Obsérvense que una característica es que el intervalo de tiempo que ocurre en los días no es continuo y tampoco es igualmente espaciado, es decir, no va de uno en uno ni de dos en dos, sino que los días incluso pues llevan un intervalo casi que aleatorio, ¿no? En los días que yo he hecho las mediciones. Entonces, por ejemplo, para el día 1 ese producto valía 3 unidades, que bien pueden ser $3, o 3 unidades de centena, o sea 300, en fin. En ese caso la escala no nos interesa mucho, nos interesa analizar los valores puntuales. Igual, se tomó también el valor para el día 3, y el día 3 ese producto valía 4 unidades. Para el día 4 bajó y su precio era de 2 unidades, para el día 6 volvió a subir a 4, el día 8 volvió a bajar a 3, y por último, el 10º día subió a 5. Entonces, obviamente D representa día, ¿verdad? Un día en específico en que se hizo la medición, y PER pues representa el precio en función de los días. Y se me solicita calcular la razón de cambio
del precio de ese producto, obviamente, en el quinto día. Interesante porque el quinto día ni siquiera está dentro de mis datos. Entonces, ¿cómo puedo desarrollar eso? ¿Cómo puedo tratar de resolver ese problema? Pues la estrategia que vamos a seguir para la solución de ese problema es que vamos a utilizar un software para procesar el conjunto de puntos. En este caso, pues el software que vamos a utilizar por la conveniencia inmediata, en este caso porque quiera ser uno visualmente es más atractivo, más amigable GeoGebra que cualquier otro software, aunque de entrada les comento hay muchos más. Por ejemplo, está un software que se llama Derive, MATLAB, incluso lo puedo hacer en software de programación formales como R, en Python, o pues software un poquito más robusto, ¿no? Como estadística, incluso puedo usar regresión en SPSS. Y hay mucho software que nosotros podemos utilizar ya para el cálculo formal, ¿no? Dentro de un ambiente profesional. También en línea hay un software que se llama Wolfram Alpha, que también es muy utilizado y que también es bastante robusto para poder hacer este tipo de procesos. Bueno, en nuestro caso, como les repito, por una simple conveniencia, ya que GeoGebra es de uso libre, y aparte de ser de uso libre, pues visualmente es bastante atractivo. Podemos ir visualizando qué es lo que ocurre, ¿no? con la interpolación. Bueno, entonces vamos a procesar los puntos en el software. Después de eso vamos a calcular, ¿verdad? O determinar cuál es la expresión o el polinomio que nosotros vamos a utilizar. Obviamente, pues después de seleccionar cuál polinomio interpolante vamos a elegir, vamos a calcular la derivada de esa expresión obtenida y por último pues evaluar la razón de cambio en el punto que se nos está solicitando. Esos van a ser, digamos, los 4 pasos que vamos a seguir para desarrollar nuestro proceso. Entonces vamos a GeoGebra y comenzamos con nuestro trabajo. He abierto GeoGebra Classic en el navegador de mi computadora. Pues como les decía, es una versión de libre uso y que perfectamente pueden trabajar incluso en línea. Si no tienen una conexión estable a internet, incluso pueden descargar el instalador, instalarlo en su máquina y trabajarlo de manera local. En este caso, por mera conveniencia, pues he decidido trabajar con la versión en línea e insisto, es la versión Classic o GeoGebra Clásico en su versión 6. Bien, previamente pues ya había graficado los puntos en el plano. Observe que simplemente la lista de puntos que se me había dado del problema, que eran 6 puntos, que son los puntos 1,3, 3,4, 4,2, 6,4, 8,3 y 10,5. Cada uno de estos puntos pues los he graficado en el plano. Lo primero que vamos a hacer es con estos puntos previamente pues dibujados en el plano, crear una lista, es decir, un conjunto de puntos. Simplemente por conveniencia le vamos a llamar lista 1 y observen pues que en la entrada de los procesos de GeoGebra voy a definir ese elemento que se va a llamar lista y lo voy a definir como un conjunto. Si recordamos, pues todo conjunto, toda lista siempre lo debemos de determinar entre llaves. Así que dentro de esa llave yo voy a listar cada uno pues de los elementos de mi conjunto, y en este caso los elementos de mi conjunto son el punto A, el punto B, el punto C, el punto D, el punto E y el punto F. Así he creado mi lista de puntos. Una vez creada mi lista de puntos, voy a hacer uso de una función de GeoGebra que se llama ajuste. Entonces voy a escribir solamente en la barra aquí de entrada del programa, voy a escribir ajuste. Cuando yo escribo ajuste, observen que automáticamente se me genera una lista de todos los tipos de ajuste o todos los tipos de, en este caso pues de regresión que yo puedo realizar con mi conjunto de puntos. Tengo ajuste con base exponencial, tengo ajuste directamente exponencial, hay un ajuste que se llama implícita, ajuste lineal, ajuste logarítmico, ajuste logístico, ajuste polinómico, dado una lista de puntos y el grado, también un ajuste polinómico cuando yo he dibujado una función a mano alzada,
un ajuste en base a potencias, un ajuste en base a una recta X y un ajuste en base pues a la función, en este caso seno, función trigonométrica seno. Vamos a empezar viendo el ajuste o la interpolación de estos datos. El ajuste e interpolación en este caso son análogos para el más sencillo, que es el ajuste lineal. Si yo le doy acá ajuste lineal, le doy clic sobre eso y me pide que le mande como parámetro una lista de puntos. La lista de puntos que yo he creado tiene como nombre de variable lista 1. Le doy enter y si observan, automáticamente se me creó una línea recta, y esa línea recta en teoría es la que mejor se aproxima al comportamiento de estos puntos. Es decir, que minimiza las distancias entre los puntos y esta recta. Así que de alguna manera esta recta me da un aproximado. Obviamente no es un aproximado muy bueno, pero al fin y al cabo es una aproximación de cómo estos puntos se van comportando. Y observen que esta recta, con solo verla, yo sé que es una recta creciente, y justamente pues estos datos en el tiempo se ve que de alguna manera pues van creciendo, ¿no? En base pues van avanzando los días, el precio de estos productos va aumentando, entonces la pendiente de esa recta es positiva. Aparte de eso, podemos observar acá en la barra de entrada del programa que automáticamente me da la función que representa esa recta, y me dice que la recta es y igual a 0.16x más 2.63. ¿Qué significa? Bueno, que la función que mejor, al menos lineal, que mejor me ajusta estos datos es esta que tengo por acá. ¿Ya pudiese trabajar con ella? Claro que sí, pero como de alguna manera queremos un mejor ajuste o una mejor aproximación de una curva que se aproxime mejor a esos datos, pues podemos utilizar otro tipo de ajuste, que es el ajuste polinómico. Observen que para el ajuste polinómico me da dos opciones. Me da como parámetro que le mande la lista de puntos que ya tengo previamente hecha, y aparte de la lista de puntos que le mande como parámetro el grado del polinomio que yo necesito construir para el ajuste, ¿no? de esos puntos. En este caso, generalmente entre más grande es el grado del polinomio, menor es el error en la distribución o en el dibujo de la curva, ¿no? En la distribución del ajuste. Generalmente, aunque en la práctica pues hay formas de calcular ese error entre el comportamiento de los datos y la curva o la expresión algebraica que se construye. En este caso, el error es también un proceso algebraico para calcularlo, un proceso analítico un poquito complejo. Por el momento lo vamos a desestimar. Pero entre mayor es el grado del polinomio, el grado del error o el orden del error aumenta, y en consecuencia pues se tiende a pensar que entre más grado es el polinomio, el error de interpolación es menor. Bien, vamos a elegir este ajuste y vamos siempre a elegir como primer parámetro la lista 1, y como segundo parámetro vamos a elegir, por ejemplo, un polinomio de grado 3. Si elegimos un polinomio de grado 3, observen que me apareció por acá una curva en este caso pues que pasa ya directamente por el punto A y el punto E, y que se aproxima, ¿no? Que trata de llegar hasta el punto B, luego baja un poquito y casi toca el punto E también, pero observen que obviamente esta curva se parece o aproxima mucho mejor este conjunto de puntos que incluso la recta lineal. Y esto que es un polinomio de grado pequeño, que es un polinomio cúbico. ¿Qué pasa si utilizo el ajuste polinómico con un polinomio más grande? Vamos a utilizar el ajuste polinómico. Siempre le vamos a mandar como parámetro la lista 1 de que hemos construido, y en este caso vamos a elegir un grado un poquito más elevado, que sé yo, probablemente grado 9. A ver qué ocurre. Observen que en este caso, al elegir ese valor, me dice que es indefinido. Eso porque
para un polinomio de grado 9 la cantidad de cálculos que se tienen que hacer son extremadamente robustos y que probablemente el software no cumpla con las condiciones idóneas para poderlo desarrollar. Así que vamos a bajarle un poquito el grado del polinomio, lo vamos a dejar, si probemos con un grado 7, a ver si incluso un grado 7 no me lo permite, ¿no? Bajémosle un poquito al grado, tal vez me permite que sea un grado 5, un grado 5 sí, me lo permite, y observe que un polinomio de grado 5, si acá lo pueden ver que es una curva en color como morado, esa curva sí pasa incluso por todos los puntos, ¿no?, del polinomio, y pueden observar pues que acá empieza la curva a crecer, luego a decrecer, luego a decrecer. Con esta curva de grado 5 o este polinomio de grado 5, que incluso como pueden ver pues el software me da cuál es ese polinomio, que lo podemos ver, que es 0.02x a la quinta, y me da toda la expresión. Es decir, que esta sería la función que representa de manera aproximada en términos de un polinomio todo este conjunto de puntos. Entonces, ¿cuál se aproxima más? Obviamente la que mejor se aproxima a mi análisis, al menos en la distribución de estos datos. Estoy analizando la lineal, la cúbica y una de grado 5. Pues la de grado 5 es la que mejor se aproxima al comportamiento de los datos, ¿no?, en términos funcionales. Bien, inciso, esos tipos de interpolación que acabo de utilizar, o ese tipo de ajustes, son los ajustes que generalmente pues se hacen en base a polinomios. Pero hay otro tipo de ajustes, por ejemplo, ¿qué pasa con el ajuste exponencial? Que de alguna forma se ha hecho famoso en esos días porque justamente la distribución en el tiempo de las infecciones del COVID-19, y como cualquier otra infección lleva un comportamiento exponencial, entonces por eso se han hecho famosas estas expresiones matemáticas, ¿no? Pero si nosotros tratamos de crear un ajuste exponencial, observen que para estos puntos no se me ajusta bien. No se me ajusta bien porque la exponencial se parece demasiado a una lineal. Entonces, con solo ver la gráfica, yo podría intuir que la exponencial para este conjunto de puntos en específicos no me sirve. Lo mismo pasaría para un ajuste logarítmico. En el caso que lo quisiera trabajar, ¿no? Ajuste logarítmico. Siempre le mando como parámetro la lista de puntos, y observen que el logarítmico, que también está aquí en color rojo, tampoco se ajusta muy bien, ¿no?, a la distribución de esos puntos. Entonces en este caso tampoco yo pudiese utilizar de muy buena manera la aproximación logarítmica ni la exponencial, ninguna de las dos, porque en realidad pues su comportamiento no es tan acertado a la hora de tocar los puntos de esa distribución que tengo en el plano. Veamos otros ajustes, por ejemplo el ajuste de potencia, por acá lo tenemos, y si yo le pongo acá de parámetros siempre la lista 1, observen que se parece el de la potencia, se parece mucho al logarítmico que está en color azul, y tampoco me ayuda demasiado. Por último, vamos a ver si me permite hacer el ajuste, en este caso trigonométrico, que es para la función seno, que por la distribución de los puntos me parece que no se va a permitir. Verifiquemos, no me lo permite, está indefinido. ¿Por qué razón? Bueno, porque esta distribución no tiene una forma ondular, y al no tener una forma ondular clara, pues difícilmente puedo asociarle una función senoidal o una función cosenoidal, en cualquiera de los casos. Así que, en base al análisis gráfico, si nosotros visualizamos todas las proyecciones que hemos hecho, todas las proyecciones, acá están todas las interpolaciones que hemos hecho, en realidad la que mejor se ajusta, ¿verdad?, es esta gráfica en morado, que es la función h. Todas las demás las puedo obviar, ¿no? Las puedo obviar y voy a dejar simplemente visible la función h. Esa es la que visualmente, ¿no?, hasta ahorita yo puedo ver, y es la que me toca todos los puntos del plano que yo he graficado, y tiene pues el comportamiento más idóneo para esa lista de puntos. Entonces, si ya sé que h,
que es esta función que está acá, me representa el polinomio interpolante que mejor se ajusta a este conjunto de puntos, entonces perfectamente pues podemos de alguna manera trabajar entonces con esa función h. Seleccionamos esa función h como nuestro ajuste y ya podemos empezar nuestro trabajo de cálculo analítico con esa función. En este caso, obviamente pues nosotros ya sabemos derivar, podemos derivar esta función y encontrar cuáles son sus valores, ¿no? Pero por conveniencia también lo vamos a hacer con el software. Vamos a utilizar la función derivar. Vamos a derivar de la función, en este caso la función que vamos a tomar como parámetro la función h, así que voy a escribir ahí el comando derivada de h, le doy enter y automáticamente me aparece ahí la gráfica de esa función. Yo la gráfica de la derivada no la quiero, ¿sí? Sino que solo quiero la expresión. Ahí me aparece derivada de h, que es h', es esta expresión por acá. ¿Qué voy a hacer entonces? Por último, pues simplemente evaluar esa función que acabo de construir. La vamos a evaluar en el valor que recordemos que se nos estaba pidiendo, el valor o la razón de cambio, que era en 5. Si en 5, h evaluada en 5, ¿a cuánto va a ser igual? Bueno, calculémoslo, ¿no? Esto va a ser igual automáticamente pues a 1.35. ¿Qué significa eso? Que en 5, que esté por acá, y observen, lo podemos ver incluso ya de manera gráfica, en 5 la razón de cambio es 1.35, es decir, es positiva, y tiene razón porque en este punto la derivada va creciendo. Incluso podríamos hacer el cálculo de valores máximos y mínimos con esta función así como la tenemos en GeoGebra, es extremadamente sencillo. Voy hacia acá, hacia las funciones de GeoGebra. En este botón de punto me permite encontrar raíces y incluso me permite encontrar extremos. Voy a calcular extremos con solo darle clic a ese botón y luego a la función. Y me aparecen que aquí los extremos están en el punto G, en el punto H, en el punto I, en el punto J. Observen que el máximo absoluto de esta función es el punto G, es decir, que el precio máximo que yo espero para mi producto es en el día 2 y es de 6.7 aproximadamente. También tiene una alza en el precio aproximadamente en el día 7 y su precio va a ser aproximadamente 4.66. Lo podemos incluso aproximar a un valor de 7, a un valor de 5, perdón. ¿Y cuál es el valor mínimo? El valor mínimo está en J y ese valor mínimo pues que tengo por acá en J va a ser justamente el valor de cuando en el día noveno, y en el día noveno va a costar aproximadamente 0.87 unidades. Entonces ese sería el análisis gráfico que yo le puedo hacer a esa función que acabo de construir, ¿verdad? Simplemente interpolando la función. Espero pues que con eso respondamos las preguntas que teníamos planteadas al inicio. La pregunta de justamente cuál era la razón de cambio que yo iba a obtener en 5, ¿verdad? Cuando hayan pasado 5 días, y en este caso la respuesta que hemos obtenido es que su razón de cambio es positiva, es de 1.35, y automáticamente pues nos indica que al menos en ese día el precio va a estar al alza. Bien, con esto pues concluimos el análisis al menos de este tipo de funciones, del análisis de derivadas y cómo interpolar una función. Y pues los invito a que revisen la actividad en línea, que es esta vez ya un proyecto de aplicación formal, donde les voy a indicar qué conjuntos de puntos deben investigar y a través de ese conjunto de puntos hacer la interpolación correspondiente, y a partir de esa interpolación hacer análisis no matemáticos como los que hemos hecho, análisis de razón de cambio, máximos y mínimos, y pues ver más o menos cuál es su comportamiento gráfico. Espero pues que esos contenidos les sirvan en gran medida para su desarrollo profesional y que estas aplicaciones pues en algún punto las podamos o las puedan utilizar de forma ya directa. Obviamente pues los invito a investigar más sobre el tema y analizar
justamente cómo pasar esta teoría o estos hechos matemáticos ya incluso al área de la programación, que también es otra área muy interesante. Bueno, muchas gracias por su atención y que tengan una feliz semana.